Bueno, ahí estamos comenzando entonces nuestra segunda conversación en este programa que llamamos Conversaciones sobre Apego. Mi nombre es Vanessa Jukelson y junto a Zuleima León Valle vamos a presentar los invitados de hoy. Tenemos entonces a Christian Herrmann, vamos a ver el primer lugar a Christian. Christian, por más que tiene su tono mexicano, vamos a contarles que él está representando y es parte de lo que es IAN Francia. Christian es psicólogo, es psicoanalista, trabajó en trauma complejo en poblaciones vulnerables, así que te damos la bienvenida, Christian, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar acá presentes para compartir esta jornada de teoría del apego y base segura, perdón. Y estaba por decirles, por eso está un poquito acá pensativa, es porque también le queremos dar la bienvenida a todos los participantes que se encuentran en este momento en el Facebook. Ya hay muchas personas conectadas y pueden seguir sumando y compartiendo esta publicación que seguramente va a ser de interés para todos los asistentes. Quiero darle la bienvenida a Mariana Gómez, psicóloga y psicoterapeuta infantoparental de IAN México. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias y muchas gracias también por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y con queridos colegas. Y también la bienvenida a nuestra querida Ileana Páez, psicóloga clínica de IAN Guatemala. Bienvenida, Ileana. Hola, mucho gusto, Vanessa. Hola, Zuleima. Muchas gracias por la invitación y pues qué alegre volver a encontrarnos con colegas tan queridos. Un abrazo. Gracias, Vanessa. Bueno, vamos a dar inicio entonces al programa y Vanessa, tú harás la introducción. Como no, entonces vamos a contarles que elegimos para hoy un tema que nos pareció importante en esto de ir conversando sobre lo que es la teoría del apego, para ir complejizando, ¿no? Y la idea es entender que desde este lugar profesional vamos a tratar de bajar los conocimientos a todo tipo de público, para que la gente que nos acompaña, que es gente muy, pero muy formada, pueda también de alguna manera acompañar y pueda bajar, como decimos, a un público más lego estos conocimientos que pueden ayudar mucho a lo que tiene que ver con prevención y promoción de salud. Entonces, para empezar este tema, habíamos hablado de base segura y prevención de salud. Vamos a darle entonces la palabra a Christian para que nos haga una pequeña introducción de toda su experiencia sobre este tema. Te escuchamos, Christian. Ok, bueno, pues probablemente a la gente que se ha acercado un poco al tema del apego le resuene el nombre el concepto de base segura, ¿no? Y es un concepto que Bowlby trabajó mucho a partir de Mary Ainsworth, ¿no? Que era su colaboradora, y básicamente se refiere a la confianza que nos da una relación, ¿no? A cómo para poder explorar, el bebé necesita sentir una confianza implícita, experimentar una confianza a partir de la experiencia de la relación con su mamá, de que va a ser ayudado cuando el momento sea necesario. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de la autonomía, que es la otra parte de esta polaridad de la experiencia humana, que trabajamos mucho, básicamente, como habría dicho Freud en su momento, amar y trabajar, ¿no? El pertenecer, el sentirse seguro, perteneciente a una relación, a una estructura, a un grupo, tiene todas esos niveles, pero necesitamos experimentar esta seguridad en nuestra crianza para poder aventurarnos a explorar el mundo, ¿no? Y pues la base segura es esta confianza que nos da nuestra relación primaria con nuestros cuidadores primarios, que nos alientan a explorar. ¿Por qué? Porque cuando hemos necesitado un lugar seguro, hemos
experimentado el buen puerto, ¿no? El tener a dónde llegar, dónde ser reconfortados, dónde organizar la experiencia, y una vez que tenemos esto, somos motivados a explorar nuevamente. Este sería el círculo completo descrito por la teoría del apego, ¿no? Un lugar seguro del que partimos y al que podemos llegar cuando lo necesitemos. Muchísimas gracias, Cristian. Y esto de ese lugar, desde donde nosotros vamos a empezar a explorar, y la construcción de la palabra saludable que tuve ahorita, también creo que viene hilando sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre qué se necesita para constituirse una base segura. ¿A qué se le llama una base segura? Entonces, Mariana, ¿cómo nosotros pudiéramos entonces empezar a representar para nuestros hijos o para las personas a las cuales le estamos brindando soporte emocional para ser nosotros una base segura? Claro. A mí me gustaría retomar esta idea del círculo que mencionaba Cristian, que justamente me parece muy, muy útil toda esta, como la intervención, ¿no?, de la propuesta del círculo de seguridad parental graficó este proceso de la base segura y el refugio seguro, ¿no? Como unas manos desde las cuales se puede salir a explorar y a las cuales, o sea, esa es la base segura desde la cual se parte, y un refugio seguro al cual se puede volver, ¿no? En ese sentido, para que un adulto pueda constituirse como base segura, tiene que haber primero que nada presencia, ¿no? O sea, si no estamos presentes, no hay posibilidad de interacción y de ir construyendo y tejiendo esta percepción en el niño o la niña de que es una figura protectora a la cual se puede recurrir siempre que se activa el estrés, ¿no? Porque en este círculo, la parte de arriba que tiene que ver con salir a explorar, se activa cuando el estrés está desactivado, cuando esta figura, este adulto, nos alienta a salir a explorar, a que podemos hacer las cosas, a que podemos enfrentarlos. Los niños y las niñas pequeños hacen constantemente este referenciamiento social, ¿no? De voltear a ver la expresión facial de los papás, y eso les ayuda también a poder salir a explorar. Ahora, cuando se activa el estrés, cuando surge algo que genera estrés, se activa la conducta de apego que hace que se desactive la exploración, ¿no? Y ahí importa mucho la capacidad del adulto para poder recibir de manera sensible al niño, es decir, tiene que haber disponibilidad y tiene que haber también la capacidad, uno, de percibir las señales de estrés del niño, lo que se conoce como sensibilidad materna en un inicio, sensibilidad parental, ¿no? La capacidad de percibir las señales del niño, de interpretarlas adecuadamente y de dar una respuesta contingente y apropiada para regular el estrés. Entonces, en la medida en que el niño o la niña pequeña experimenta esto por parte del adulto, es que el adulto se empieza a convertir en una base segura, ¿no? Tiene que haber muchas experiencias repetidas de esto, que dependiendo también de las capacidades del adulto, ¿no? Cada persona, vemos que a veces hay más dificultades en la parte de arriba del círculo, que tiene que ver con fomentar o permitir a los niños salir a explorar, y otras personas tienen más dificultades con la parte de abajo, que tiene que ver con ser capaces de recibir al niño y regular su estrés, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se irán construyendo también diferentes expectativas sobre qué se puede obtener de esa base segura. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, le doy el paso también a Iliana para que nos comente, Iliana, todo lo que ha sido también para ella ese recorrido de acompañar familias, niños, adolescentes, y cómo se puede ser una mejor base segura. Sí, la verdad que muy interesante todo lo que hemos estado escuchando. Recordemos que los bebés humanos compartimos con algunas otras especies el que somos ya preprogramados
para desarrollar una relación con alguien más y una relación cooperativa, ¿verdad? Que lo hagan o no, pues va a depender, como nos decía Mariana, de esta interacción que tiene con sus cuidadores. Así que la relación con los cuidadores es sumamente importante y lo ideal fuera que ambos, mamá, papá, pues así como nos explicaba ella, estuvieran presentes y pudieran brindar un espacio en donde el niño o el adolescente se siente seguro para regresar, porque en ese espacio se siente nutrido, no solamente físico, sino nutrido emocionalmente también, ¿verdad? Se siente reconfortado. Yo entiendo la base segura como un oasis. Vemos que allá afuera, en el desierto de la vida, pues pueden pasar muchas cosas, incluso en el kinder, en los nurseries, no digamos en la vida de un adolescente. Y saber que tengo un lugar que es como un oasis, en donde puedo regresar, en donde va a haber aguas tranquilas, en donde va a haber alguien que me mire, que me entienda y que me reconforte, eso sería una base segura, ¿verdad? Allá afuera puede ser muy sofocante y la base segura le ofrece al niño, al adolescente también, la confianza de que aquí encuentro equilibrio emocional, encuentro claridad. ¿Y cómo? ¿Cómo podríamos ser nosotros esa base segura como papás o como cuidadores? Pues siendo accesibles, brindando apoyo, brindando aliento, interviniendo, pero cuando realmente sea necesario, ¿verdad? No siendo intrusivos, sino fomentando confianza, fomentando independencia. Y creo que para que se establezca esta base segura, pues los cuidadores, los papás, deberíamos de aprender a desarrollar esto que nos decía Mariana, tan importante, sensibilidad, ¿verdad? Estar disponibles, entender cuál es la necesidad de este niño para poder hacer lo que sea necesario hacer en ese momento y que el niño pues encuentre confort, ¿verdad? Con nuestra relación. Entonces sí, es la base segura, que es nuestro hogar, nuestros brazos, nuestra casa, es muy importante para que se desarrolle en él, en el niño, confianza para poder explorar, para poder salir. Y es tan importante que aún de adultos necesitamos saber que tenemos esa base segura. Incluso nosotros mismos somos nuestra base segura cuando hemos aprendido que tenemos esta confianza. Podemos confiar en nosotros mismos. Así que esta primera relación con el cuidador y el bebé, su mamá y el bebé, es tan importante que nos alcanza en la adultez, ¿verdad? Así de importante es. Sí, totalmente, Iliana, muchísimas gracias. Y yo pensaba, ¿no? Porque entendemos que cuando somos padres adultos se reedita un poco nuestra propia historia de crianza. Entonces, me preguntaba también, sobre todo en el caso de Cristian, que trabaja con trauma complejo, con poblaciones vulnerables, ¿qué pasa cuando esta imagen de aeropuerto, donde el avión puede despegar y puede volver si necesita, qué pasa cuando no vayamos al extremo donde no hay aeropuerto, sino que no se sabe dónde está, si está roto, si está sano? ¿Qué pasa en estas poblaciones vulnerables y sobre todo cuando existen estas situaciones de trauma complejo que seguramente tienen relación con las propias historias personales de estos padres, ¿no? Sí, efectivamente no lo dices con una imagen, pero que es muy acertada. A veces no hay aeropuerto, ¿no? Y hay que construirlo. Y hay que hacer una serie de medidas previas para poder, como decían mis colegas, la base segura es muy importante porque empieza siendo una relación física, pero también es una relación emocional, es una relación cognitiva, es una relación a muchos niveles. No nada, que empieza siendo muy concreta, de los brazos, del pecho, de la mirada, ¿no? Pero que eso sienta las bases para un proceso psicológico de regulación y de integración de la experiencia, ¿no? Estos ciclos que describía Mariana como un círculo al mismo tiempo es un proceso psicológico
de diferenciación, relación e integración de sistemas. Entonces, cuando hay trauma, y sobre todo trauma complejo, esto se ve muy limitado, se ve muy comprometido, y tenemos, cuando intervenimos con poblaciones que sufren trauma complejo, nuestro trabajo en primerísimo lugar es literal construir una especie de pista de aterrizaje. Es lo que se llama el pretratamiento. O sea, crear condiciones de relación de seguridad mínima, para que pueda haber un mínimo de anticipación, de seguridad vivida, para poder sentar las bases de una relación capaz de empezar a organizar experiencia. Antes no se puede. Antes no se puede. Entonces, ¿cómo construimos esta base segura con poblaciones tan vulnerables que me voy a brincar los ejemplos? No hace falta más que ver las noticias de todo lo que está pasando en el mundo y cómo están las cosas en México, en muchos países con tanta violencia. Pues hay que crear condiciones desde seguridad ambiental, es decir, un lugar físicamente en donde te puedas sentir medianamente seguro, tanto quien va a intervenir como con quien vamos a trabajar, porque esta base segura no puedes ayudar a alguien si tú mismo no experimentas seguridad. Entonces, no me voy a detener mucho más, pero creo que la idea es que en estas capas quienes trabajamos con esto necesitamos ser respaldados para poder estar ahí desde físicamente, ambientalmente, temporalmente, con las personas con las que vamos a trabajar, porque es a ese nivel tan básico, tan físico, que se empieza a construir esta pista de aterrizaje que en muchos casos nunca ha habido o hubo alguna, pero fue volada en pedazos por las experiencias traumáticas. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. De verdad que esta analogía que hace Vanessa es perfecta. Pues me parece que luego tú la explicas y quedamos aquí encantados con esto de cómo se va acondicionando esa pista de aterrizaje. Gracias. Mariana, escuchando a Cristian y escuchando esta propuesta que nos hablabas de ese lugar de los padres, de ese compartir, ¿cómo estaría entonces siendo la base segura para ellos en términos de esto que nosotros conocemos como los modelos operativos internos, pero que Cristian nos habla desde esa conexión cognitiva? ¿Qué se le podría, y de repente yo te encuentro como, de pronto para el mismo trabajo que tienes, como, ¿qué nos podrías decir para seguir acompañando a los padres, Mariana? Sobre todo en esto que tú pusiste como la primera escalada de lo emocional, en esta construcción, y luego vendría entonces, siguiendo lo que dice Cristian, esta parte cognitiva, pero que tú nos muestras un ejemplo muy bueno cuando el niño vuelve la mirada hacia sus padres. ¿Y qué vendría entonces ahí a nivel cognitivo? A ver, creo que no entendí muy bien la pregunta, pero no sé si pudiéramos clarificar un poquito más. Vale, lo que quiero compartirte es que no solamente es la conexión, para ser base segura no solamente está lo emocional. Cristian nos habla de esta parte cognitiva y cómo nosotros pudiéramos entonces empezar a reconocer cognitivamente cómo nos estamos conectando o interrelacionando con nuestros hijos. Cómo nosotros estamos reflexionando, cómo estamos mentalizando, sino que tratando de poner como los recursos más cotidianos, cómo nosotros pudiéramos entonces empezar a seguir extendiendo lo que es la noción de base segura. Bueno, creo que estas interacciones se llevan generalmente, ¿no? En todos los niveles, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, están sucediendo en los distintos niveles, ¿no?
en esta cuestión como de la mentalización, de cómo interpretamos también las conductas y necesidades de los niños, tiene que ver también con la historia de cada papá y cada mamá, cómo fueron ellos leídos en sus propias infancias, ¿no? Y a veces ese proceso no sucedió de manera adecuada y vemos que hay papás y mamás que tienen dificultades en leer de manera acertada las necesidades de sus hijos. Y ahí nosotros como terapeutas, pues número uno, tenemos que empezar a funcionar como base segura de esos papás, ¿no? Las manos, regresando al mapa del círculo de seguridad, a la gráfica del círculo de seguridad, también necesitan ser sostenidas por otras manos. Entonces ahí como terapeutas, nuestro trabajo es también sostener a esos papás para que puedan empezar a ser capaces de sostener a sus hijos. Entonces a veces nos toca modelar el acompañamiento emocional o el acompañamiento cognitivo o el acompañamiento físico, ¿no? O sea, nos toca acompañar también a los papás en el proceso de ir entendiendo o interpretando las conductas de sus hijos de una manera más etológicamente acertada, ¿no? Porque a veces hacemos interpretaciones muy malévolas, podemos hacer interpretaciones muy malévolas de las conductas de los niños y eso nos lleva también a dar una respuesta inadecuada. Por poner un ejemplo, no da igual interpretar, no da lo mismo interpretar una desregulación emocional de un chiquitín de 3 años, ¿no? Un berrinche o una pataleta como un intento de manipulación, de coerción, como una lucha de poder contra mí, como adulto, que interpretarla como una necesidad de ayuda de un infante, de una cría de humano que no tiene la madurez cerebral necesaria para autorregularse y que requiere de mí, ¿no? Ya desde cómo interpretamos las conductas de los niños, cambia mucho también nuestra predisposición a responder. Perdón, estaba viendo acá el chat. Entonces, bueno, muchas veces el trabajo tiene que ver con modelar a los papás, con funcionar nosotros como una base segura desde la cual los papás puedan ir explorando sus dificultades, sus historias, para poder ir habilitando recursos que todos los papás tienen algún recurso, ¿no? A veces necesitan que les ayudemos a construir más, ¿no? Regresando a la metáfora del aeropuerto, dependiendo del nivel de trauma, pues es qué tanto necesitamos aportar nosotros como terapeutas, pero nosotros necesitamos funcionar también como una base segura. Sí, eso que decís, Mariana, es muy importante, ¿no? Porque hablábamos mucho que se cría en tribu, ¿no? Y entonces es como que todos los actores estamos interrelacionados. Y ahí me ponía a pensar, ¿no? En estos casos, y la pregunta o el comentario va para Ileana, cuando el terapeuta, mismo el docente, funciona como esta base segura cuando lamentablemente no hay aeropuerto, ¿no? O no hay posibilidad, o no hay voluntad de ser aeropuerto, ¿no? Porque quizá lo más triste puede también pasar por ahí. Entonces, a tu criterio, Eliana, ¿cómo sería entonces este rol del maestro, o también mismo el rol del terapeuta en esto de suplir quizá esta falta, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo, porque a veces es más fácil entenderlo con ejemplos que poner en palabras lo que uno quiere explicar. Me dice una paciente, una chica de 30 y pico años, que recordó un evento cuando ella tenía 4, de camino a la escuela, porque ya la llevaban al kinder, no aguantó las ganas de ir al baño y se ensució en su ropa. Y la mamá lo que hace es presentarla a la maestra y humillarla delante de la maestra. Y entonces la maestra se arrodilla delante de la niña y le dice la maestra a la niña, no tengas pena, nena, acá tenemos una mudada nueva, una mudada limpia, y ahorita te cambiamos y no pasa nada. Esa maestra fue una base segura. La humillación no le hubiera traído nada bueno más que reforzar lo que ya habían hecho antes. Nosotros como terapeutas, como maestros, como entrenadores, lo que tenemos que aprender es que
nuestro rol es precisamente brindarle al niño la seguridad de que puede estar bien, ¿verdad? Si tiene hambre, darle de comer, obviamente. Si está incómodo, atenderlo. Si siente peligro, revisar que todo esté bien, para que el niño pueda ir viéndose como una persona que vale la pena, como una persona que es amada, como una persona que es respetada. Y ese trabajo, pues a veces no es tan fácil, como nos decía Mariana, a veces tenemos muy pocas herramientas. Ahí creo que es donde entra lo de que para criar a un niño necesitamos una tribu. De repente la abuelita nos puede ayudar, ¿verdad? Porque tiene más experiencia o porque sabe un poco más. O porque le puede dar a la mamá alguna experiencia de sentirse más segura. Lo estás haciendo bien, vamos, hagámoslo juntas. Enseñarle a bañar al niño, porque desde ahí ya estamos siendo base segura, ¿verdad? O una mamá que tiene algún problema, por ejemplo, de depresión. Quizá esté la tía o alguna otra persona que pueda atender al niño mientras mamá, pues, se va mejorando un poco la cosa. Creo que nuestro trabajo tiene que ser encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre reconfortar a los padres, darles a ellos también herramientas para que puedan trabajar con el hijo y al mismo tiempo proveerle al niño una base segura mientras aquello se construye, mientras lo otro se construye con los padres. Por ahí va siendo el trabajo, me parece, de terapeuta y de los maestros que quieren formar esta base segura con quien estén trabajando, con el alumno, con el pacientito, ¿verdad? Sí. Brindando protección. Sí, y ahí cuando te escuchaba, Liliana, no sé el resto qué opina, para hacer esta mesa redonda, me imaginaba los casos en donde no hay aeropuerto o no hay intención de aeropuerto, y digo, este niño o este avión que necesita en algún lugar cargar nafta, quería hablar un poco del concepto para que lo expliquemos, ¿no? De seguridad ganada. ¿Qué pasa cuando esa base segura no está y de alguna manera se trabaja para que esa base pueda tener algo de seguridad? ¿Qué pasa con esa base, no? ¿Qué pasa cuando hay un viento muy fuerte? A ver quién toma el tema, ¿no? Como para explicarlo, ¿no? Te noto con ganas, Mariana Cristian. es muy buena en eso. Sí, yo te noté con vos con ganas, pero bueno, ahora vamos a darle a Mariana entonces. A ver, ¿qué pasa entonces con esta seguridad que no se forjó en estos primeros años tan constructores, desde lo neurológico, desde lo emocional? ¿Qué pasa entonces con esta seguridad ganada posteriormente? Bueno, podemos encontrarnos por la vida con personas que también se conocen como tutores de resiliencia también, ¿no? Que son personas con las que nos topamos, que nos brindan esta experiencia de seguridad emocional que no tuvimos en algún momento o que no tuvimos con los cuidadores principales porque no se pudo, ¿no? No es porque no quieran. Cuando no hay, eso es importante entender. Cuando no hay es porque no alcanzan los recursos. Y la seguridad ganada tiene que ver con poder toparse por la vida con esta profesora, con este terapeuta, ¿no? Incluso puede ser una pareja también, ¿no? Que nos ayude, que nos brinde un idioma relacional distinto del que aprendimos, ¿no? A lo mejor tenemos como lengua madre el que aprendimos con nuestros cuidadores, pero podemos aprender un idioma de relación distintos con una persona emocionalmente más madura, con más recursos, ¿no? Que nos ayude a sanar. Siempre queda la huella o la cicatriz de esa falta de base segura en la infancia, pero se puede reparar bastante y podemos acceder a nuevas formas de interacción. No todo está ya, ¿cómo se llama? Acabado. Sí, ese es un buen mensaje, ¿no? Evidentemente, por eso estamos acá, no todo está perdido. Todo está perdido, exacto.
Ahí te la leí. Y también pensaba, ¿no? Como situación de debate, o para que conversemos en esto de base segura, ¿cuál sería el rol del Estado? ¿Cuál sería, a su criterio, esto que acompañaría? Porque hay cosas que son medias evidentes, es decir, la base segura, los padres sensibles, presentes, que vamos quizá a poder hablar un poquitito más en ciertos comentarios del día a día, ¿no? ¿Qué quiere decir presencia? ¿Qué quiere decir sensibilidad? Pero digo, en algo más macro, porque sería la familia, sería esta familia más extendida, sería el colegio, la sociedad. ¿Cómo sería esto ecológico, Cristian, que en algún momento planteaste al comienzo, ¿no? Pues es efectivamente, bueno, Liliana ponía mucho énfasis en el terapeuta, pero viendo una perspectiva sistémica, el terapeuta necesita ser cuidado también y necesita tener redes, porque en algún momento llegamos, o sea, nos cuidamos más en horizontal o en paralelo que jerárquicamente, como es la relación de apego de un bebé con una mamá. En ese sentido, pues también afortunadamente la teoría del apego y muchos investigadores que conocemos han hecho aportes importantes para políticas públicas, que es una forma también fundamental de participar en la base segura a nivel macro, ¿no? El costo que tiene en la salud pública la inseguridad que se vive en México no hay forma de cuantificarlo. O sea, el desgaste emocional que es vivir en un lugar en donde no hay seguridad, en donde el abuso, la explotación se hace por las mismas personas que deberían de cuidarte, pues es la definición de apego desorganizado. Entonces, tenemos participación en las cámaras donde se toman las decisiones, donde se hacen las leyes, basadas en evidencia, ¿no? En mostrar que pues es importante hacer cambios en crear condiciones de seguridad para prevenir y para reparar el daño, este tejido que conocemos, conocemos, pero relativamente poco, el que hace a alguien resiliente, ¿no? Sabemos que tiene que ver con una relación significativa bien tratante, que se tiene que combinar con una serie de factores que no son lineales, no son previsibles, pero que en un futuro se dan ciertas condiciones, se autoorganizan, diríamos, para que la persona pueda darle la vuelta a una situación que de otra manera habría sido una receta para la catástrofe, ¿no? Entonces nos tenemos que cuidar entre todos en lo local y en lo global. Claro. El buen trato. Gracias, Cristian. Cristian, yo tengo por acá unas dudas también, y esto del soporte macro que le estamos brindando actualmente a los niños, a los adolescentes, y es todo el tema que se ha ido atravesando para atender las situaciones de bullying, y cómo a veces se cree que, digamos, son apegos desorganizados y empiezan, digamos, como a excluir un poco estas situaciones a los niños que se ven involucrados en estas situaciones de matoneo. Por lo menos en Colombia eso está sucediendo, pero que me parece que cuando estamos hablando de base segura, también sería bueno que todos los docentes que nos escuchen pudieran reconocerse como base segura, pero también cómo cada uno de estos niños que se encuentran inmersos en estas situaciones pudieran también que los maestros pudieran comprender que cada uno de estos niños tiene que empezar a desarrollar la base segura, o empezar a revisar cómo están las cosas en casa, como poder extender un poco más y no cargar solamente al niño como buller, como el matoneador. Y está pasando desde el kinder hasta el bachillerato, para acá, para Colombia. No sé cómo está funcionando en Guatemala, en México, pero sí veo que hay un rótulo muy marcado sobre los bullers, sobre los niños. El sujeto individual. Señor. Sobre el sujeto, el agresor.
Sí, sí. agresor. Entonces se ve eso como, es desorganizado y se vuelve enseguida patológico, pero creo que antes hay mucho que trabajar con estos niños. Entonces, Cristian, cuéntanos un poco. Bueno, seguro los demás tienen también muchas cosas que aportar, pero yo diría nada más que es importante que en las escuelas haya ciertas nociones de la teoría del apego. Eso se ha vuelto indispensable y clarísimo por qué. Y yo me limitaría a decir que cada vez es menos o idealmente menos el panorama en donde se señala a un único actor como el responsable. Las dinámicas que estás platicando son sistémicas y participan muchos actores, ¿no? Los roles son intercambiables, es muy importante el grupo, es muy importante el rol del profesor, pero yo lo que diría es que si una cosa nos ha enseñado la teoría del apego, es que el ser humano hace cualquier cosa por pertenecer, cosas brutales, precisamente para brindarse, acercarse a una especie de seguridad. Y en la escuela la seguridad la da el grupo de pares. Entonces, lo peor que le puede pasar a alguien es ser excluido de este grupo de pares y esas personas van a hacer lo que sea un niño de 6 años, sea uno de 16, no importa. Somos animales de manada y necesitamos pertenecer. Entonces, la teoría del apego nos ha enseñado mucho de esta perspectiva evolutiva del ser humano y en un ambiente de escuela es bien importante tener al menos un poquito de esa mirada de que estamos tratando con animales que necesitan a su manada, ¿no? Entonces necesitan pertenecer, esa es su base segura, el grupo. Estamos, como decía Ileana, nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para conectarse con otros cerebros y la exclusión duele mucho. Entonces, eso es bueno tenerlo en mente. Sí, es interesante lo que plantea Cristian, ¿no? Porque hoy cuando se habla de bullying se habla del bully, o el que genera el bullying, que es tanto víctima como al que es víctima del bullying, y también el contexto que de alguna manera valida o permite que se sostenga. Entonces es interesante la idea de plantear no solo trabajar con el que ejerce el acto, sino también con el que lo recibe y con el entorno, ¿no? Te veía Mariana sintiendo. ¿Qué te parece este tema, Mariana? Bueno, me quedé por una parte pensando en el tema anterior de lo macro, pero se conecta con esto también, porque hay una violencia que viene a nivel de sistema, ¿no? Hay una naturalización de esa violencia que viene también a nivel cultural. Entonces, pienso que también el bullying es una de las múltiples expresiones de esa violencia que nos atraviesa por muchas partes. Y ahí, hablando de cuál sería también como el papel de los gobiernos y de lo macro en esto de la base segura, justamente en días recientes ha habido como mucho movimiento, mucho debate respecto a la cuestión de si son únicamente las madres las que deberían de hablar de crianza, ¿no? Y yo ahí creo que no, que justamente necesitamos que los gobiernos, que las escuelas, que todos hablemos de crianza, porque no podemos seguir depositando esa responsabilidad únicamente en las mamás, sino que tenemos que generar condiciones que sostengan a los cuidadores, no solo a las mamás, a todas las personas cuidadoras, sean docentes, porque también los docentes se constituyen como figuras de apego, ¿no? Los niños pasan muchas horas al día con los docentes y ahí también es donde los docentes pueden marcar una diferencia. Pero si no generamos las condiciones mínimas necesarias para que esos cuidadores puedan ejercer su rol, pues estamos al final pues dándonos un
un balazón en pie, como se dice acá, ¿no? Nos estamos dando un tiro en el pie, porque al final la crianza es un asunto que nos corresponde a todos, y asegurarnos que se generen las condiciones para que los cuidadores puedan criar de manera adecuada y puedan ser base segura es una responsabilidad colectiva que hemos tal vez dejado de ver o no le hemos dado la importancia suficiente por mucho tiempo, y vemos poblaciones, cada vez se sabe más sobre el estudio de las experiencias adversas de la infancia, ¿no? Y vemos un montón de poblaciones con secuelas que tienen incluso costo para el gasto público, ¿no? Del cual el bullying es una de las muchas expresiones que tiene esta falta de apoyo en cuanto a nivel de sistema a la crianza de, valga la redundancia, de las crías de nuestra especie, ¿no? Sí, es así, Mariana, totalmente de acuerdo, porque pensaba también que esta forma de relacionarse con otros frente al peligro tiene que ver con los estilos vinculares, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta vulnerabilidad que puede haber, por ejemplo, en las personas, puede dar lugar a buscar representantes y gobiernos difíciles, ¿no? Figuras paternalistas, totalitarias. ¿Qué pensás, Ileana, de eso? Totalmente de acuerdo, o sea, como pueblos, como nación, se nos atraviesan todas estas ideas de que tenemos que ser yo por mí, solo yo, ¿verdad? O de que me tienen que dar, me tienen que aguantar siempre. Y eso lo llevamos luego a la política de que me tienen que dar todo. Y así no es tampoco, ¿verdad? Sino que deberíamos de aprender a ser por los demás, a ser cooperativos, a buscar políticas que nos ayuden a mantener nuestra sociedad unida, no desperdigada, y no cada quien viendo cómo acá en Guatemala decimos la olla de cangrejos, ¿verdad? Que va uno para arriba, para afuera, y los de abajo lo jalan para que no salga nunca. Creo que sí tenemos que aprender a buscar cómo entre todos salir adelante, fomentando desde buenos tratos, empezando por ahí, fomentando el buen trato. Es que si vamos a hablar de bullying, si vamos a hablar de cualquier otra psicopatología, tenemos que empezar a hablar de dónde viene todo esto, ¿sí? Y viene de una cultura que prefieren darle un manotazo al niño para que se quede callado, y luego ese niño o lo repite o se deja afuera. Y luego la escuela no hace nada, y luego ya nadie hizo nada, los gobiernos no hacen nada, o no nos estamos apoyando, no nos estamos ayudando desde el buen trato. Creo que tenemos que aprender mucho a sacar adelante a nuestros niños, enseñándonos entre todos a ser personas bien tratantes, en lugares que sean nutricios, no humillantes. Sí, y yo creo, Eliana, que no sé qué opinan, ¿no? El tema de la pandemia fue una situación difícil, ¿no? Porque esta situación de riesgo y el otro como riesgo nos generaba un lugar de mucha inseguridad en esto de hablar de base segura del otro, ¿no? Qué difícil esto, yo no sé cómo habrá sido en otros lugares, acá en Argentina no fue bueno, y sobre todo también porque se vendía esta imagen del enemigo invisible, del otro como enemigo, y en principio estaba la imagen de los niños, que eran los que más contagiaban, ¿no? Eran como una visión tan fea, pero yo creo que la pandemia trajo mucho sobre esto y mucha reflexión sobre la necesidad del grupo, esto que decimos del Ubuntu, ¿no? de soy porque somos, no el tema de la individualidad, el tema de la cooperación en lugar de la competencia. Creo que estamos empezando a salir de ese lugar de darnos cuenta de la necesidad que tenemos de otros, ¿no? Sí, nos necesitamos como especie, nos necesitamos para crecer,
Cristian iba a decir algo, pero como él es el varón acá, él está esperando que le dimos el pie. Es muy amable. No, es que me encantaría ver más señales, Vanessa, de este cambio que dices, pero ay, los hábitos, los modelos operativos internos son muy resistentes. Entonces, pues bueno, o sea, yo me acuerdo cuando empezó esto, que la gente se emocionaba mucho porque compartían fotos de los delfines que regresaban a Acapulco y jabalíes en París y cosas así. Y 2 semanas después, bueno, ya, ¿no? Ya tuvimos nuestra semana de ecologistas, ya quiero ir de nuevo a Acapulco. O sea, ya quiero de nuevo lo mismo. Entonces, no quiero ser aguafiestas, quiero decir que sí se enseña, creo que ha sido una oportunidad de reflexionar, precisamente porque ha sido tan atípica el tema de la pandemia, que como sucede en una escala más pequeña, que lo que se sale del guión activa nuestra función reflexiva para entender qué está pasando. Aquí igual, la pandemia nos sacó del guión y hay discursos que se han empezado a crear nuevos discursos, pero también, como suele suceder ante la inseguridad, los viejos discursos se han hecho más rígidos. Y por eso vemos más polarización, más tendencia también a gobiernos autoritarios, a lógicas de grupo, de identidad grupal, porque es como lo que dice Ileana, tiene toda la razón. Sí nos necesitamos, pero la verdad es que lo mejor y lo peor del ser humano se da precisamente en grupos. O sea, estamos hechos para cooperar entre nosotros, contra los otros. Entonces, pues es esa dualidad nuevamente que se abren opciones. Creo que hay que aprovecharlas, sacarles el mayor provecho, pero también, pues yo he visto que también hay una gran proporción de, pues vamos a decir, de simplificación del pensamiento, del discurso, ¿no? Sí. Y creo que también tiene que ver eso que hablabas, Cristian, de la pertenencia. Pertenezco a este grupo y mis ideas son radicales o son como son, y entonces tú que tienes ideas diferentes, pues te excluyo, te ataco. Creo que eso tenemos que aprender a que no debe de ser así, o sea. Claro. También creo que en este tiempo de pandemia hemos estado muy desesperados por construir. Algunas personas se han desesperado también por adquirir toda esta información y construir bases seguras rápidamente y esperar que todo se organice, porque como que tuvimos tiempo para ver cómo estaban funcionando nuestras familias y tratar de organizar mejor el mundo emocional o esas relaciones interpersonales. Y creo que es importante aquí también recordar el tema de la calidad de la relación y cómo esto va a necesitar mucho tiempo. No se puede construir esta pista de aterrizaje de un día para otro y va a requerir entonces de ese ir y venir del niño, de las interacciones, de la escuela, de lo que ahorita que volvieron a la presencialidad, vienen otra vez retomando como los retos de esa socialización que estaba bastante, era desconocida para muchos de nuestros niños porque pasaron a la escuela justo en la pandemia y no habían tenido la oportunidad de estar en estos grupos. Entonces, ¿cómo esto de la base segura y que ustedes, a partir de tanta experiencia profesional, personal, terapéutica, hoy nos están compartiendo, pero que las familias que nos están escuchando puedan reconocer que vale la pena invertir, pero que va a ser también en cómodas cuotas esta construcción donde la vulnerabilidad nos va a hacer de repente como flaquear? Cuéntame, Cristian. No, pues es que estuvo muy chistoso en cómodas cuotas, o sea, y si se inscriben hoy, les vamos a dar 2 bases seguras por el precio de una.
Sería buenísimo, ¿no? Ah, sí, sí, ojalá, sí, sí, sí. Sí, Sí, porque no, me veces- río un poco de ansiedad, Zuleima, porque en realidad te oía y pensaba para mis adentros que en México sabemos hacer aeropuertos, aunque luego no suelen salir como los proyectamos en un primer momento. Eso es un chiste local porque acaban de inaugurar un aeropuerto en México que pues no está funcionando como se había proyectado. Y ese es el riesgo, justamente. Crear, nuestro cerebro no es muy bueno reaccionando a riesgos futuros, porque al no desactivar una emoción específica, lo pensamos, pero no nos importa. O sea, sabemos los riesgos que nos esperan, pero como no los estamos viendo todavía, no nos están afectando a nuestras personas, no reaccionamos. Entonces, lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Hacer esta inversión es verdaderamente de vital importancia y va a ser muy caro. Es muy caro construir este aeropuerto. O sea, cambiar el rumbo de las cosas es muy caro. Trabajar con estructuras rotas y repararlas es mucho más caro que prevenir que se rompan en el primer lugar, ¿no? Sin embargo, los seres humanos somos muy particulares desde mi punto de vista y lo vamos a hacer, pero no sin antes romper muchas más cosas. O sea, hasta que pues nos veamos todavía en condiciones más amoladas, diríamos en México, es que vamos a empezar a tomar más acción, insisto, más, porque ya vemos muchos que ya estamos tomando acción. Ya vemos muchos que estamos, o sea, que esto de la pandemia y todo eso, pues nos ha acabado de convencer de que es indispensable un cambio de estilo de vida, de prioridades. Y eso a mí me lo han enseñado muchas de las personas con las que he trabajado, que tienen aprecio por las cosas más sencillas. Pero eso va en contra de la tendencia cultural, ¿no? O sea, la información que más se comparte en redes son los aviones de los millonarios, ¿no? Entonces, mientras eso siga siendo lo que más comparte la gente, estamos amolados, porque eso ecológicamente y emocionalmente es una catástrofe. Sí, por eso son estos programas también, ¿no? Porque de alguna manera me parece que la idea es no caer en normalizar y otra vez olvidar lo que nos enseña la experiencia. Yo creo que quizás soy más idealista, pero que poder generar conciencia desde el lugar que cada uno ocupa, para que esto no se olvide, para que se pueda recordar la necesidad que tenemos de otros, de que el individualismo no nos lleva a ningún lado, que entre todos construimos lugares de seguridad. Yo creo que justo hablabas, yo soy la de las frases, me encantan las frases. Había una linda que decía: es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos, ¿no? Y me parece que esa es una linda idea como política de Estado, entender que hasta no hecho desde un lugar emocional, sino hasta desde un lugar utilitarista, como Estado, es más fácil criar niños enteros y niños fuertes, como política, ¿no? Porque los riesgos después son altísimos, porque esos niños serán adolescentes y serán adultos, que generarán otro tipo de vínculo también con futuros niños, ¿no? No sé qué opinas, Mariana. Sí, me distraje ahí un poco con ¿cómo se llama ese Con mi perrito? asociado. ¿Eh? Con mi asociado. Con el asociado, que hablando de eso también ellos tienen estas conductas de búsqueda de base segura, pero bueno, eso es aparte. Sí coincido en que es mucho más fácil y desde un punto de vista utilitario menos costoso criar niños sanos, niños fuertes, que reparar adultos rotos, pero para eso necesitamos sostener y acompañar a los adultos que están criando a esos niños. La crianza es una responsabilidad colectiva y se nos ha olvidado eso. Entonces, creo que tenemos que también poner mucho el foco ahí en qué estamos haciendo o no para poder
acompañar a estos adultos que están en el día a día encargados de cuidar a estos niños, ¿no? Y que podemos decirles el tipo de interacciones que se sabe que son buenas para el desarrollo infantil, pero si nosotros no aportamos también para sostener a estos adultos que vienen de infancias donde la mayoría no recibió esto, va a ser muy difícil que lo puedan lograr. Entonces es importante que, que desde la sociedad, desde el gobierno, desde todos los frentes nos coordinemos para generar las condiciones adecuadas para que estos niños puedan desarrollarse mejor de lo que lo hicimos nosotros. Y entonces sí podamos ver un cambio de rumbo en cómo se está desarrollando nuestra especie, porque si seguimos como vamos, creo que el panorama no es muy prometedor, que digamos. Sí, tal cual, Mariana. Y estamos en los últimos minutitos de este encuentro, y si les parece, yo me quedé con esta idea que Zuleima planteó y me parece interesante para que aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor son docentes o son padres o madres, decir algunas características de esta base segura, ¿no? De esta idea de presencia, como dijo muy bien Mariana, de esta estabilidad, de esta predecibilidad, ahí me salió, de poder, esta presencia predecible y estable, algún componente que quien escuche pueda entender cuando hablamos de base segura, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de base segura? Cualquiera, dale, ahí va Cristian. Bueno, a mí me gustaría terminar con el ciclo que presentó Mariana, que recordarles que es un ciclo relacional. Es un ciclo, y como ciclo y como sistema complejo, cambia la escala. Puede ser con la mamá y su bebé, puede ser en un intercambio con otra persona, en un diálogo, puede durar 10 segundos o puede durar 10 años. O sea, la escala cambia, pero el principio es el mismo. Y la base segura tiene mucho que ver con, como decían, sensibilidad, disposición y competencia, que otra forma de hablar de eso es de buscar una coherencia relacional. Entonces, en la medida en la que haya coherencia, quiere decir haya un acoplamiento funcional entre estas distintas estos distintos subsistemas, vamos a experimentar algo como seguridad y goce, ¿no? Goce intersubjetivo, goce de ser conocido y conocer a otra persona. Entonces, yo me quedaría con esto de que eso lo podemos hacer a cualquier escala. Decir buenos días es muy rentable. Decir gracias es muy rentable. Ser amable es muy rentable y muy gratificante. Sí, la verdad que me gustó, me parece una buena forma de cerrar la conversación de hoy. Zuleima, si estás de acuerdo o querías agregar algo. Sí, quería agregar algo. Muchísimas gracias, Cristian, Iliana y Mariana. Y aquí hay unos saludos para ustedes de parte de su audiencia en el mundo. Hay saludos desde Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Madrid. Está Patricio Solari por acá, desde Guatemala también hay saludos, hay preguntas. Hay acá un comentario que hace Cecia, dice, tenemos en Carolina del Norte un programa que provee base segura a los padres, madres, que se llama Abuelita 911, parafraseando el número de rescate americano 911. Abuelitas al rescate que proporciona esa base segura, resalta y repara. Bueno, y aquí se siguen sumando los saludos desde Valencia, España, desde... Ya está. No me siguen poniendo los países, pero muchísimas gracias a toda nuestra audiencia internacional y todos los que se han querido unir a la conversación del día. Hay muchos saludos allá para ustedes, no se los puedo leer porque ya aquí no se nos acaba el tiempo. Y bueno, ánimo a todas las personas que desde esta conversación seguramente van a empezar a trabajar un poco. Exacto. Vamos entonces a despedirnos por este día, por este lunes. Nos vemos el lunes que viene en nuestra tercera conversación. Les agradecemos Iliana, Cristian y Mariana por el tiempo.
y bueno, que tengan muy lindo resto de día, y la conversación obviamente va a quedar no solo en el canal de YouTube, sino también en nuestro canal y en nuestra página de Facebook. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todas. Un Muchas abrazo. gracias a ustedes, un abrazo Gracias. y gracias por Gracias. escucharnos. Gracias, chao.